Bueno, mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, contentos, alegres de poder estar en la casa del Señor una vez más para aprender, para recibir esa preciosa palabra del Señor, la cual nos instruye, la cual nos enseña, la cual nos mueve para vivir en todo tiempo y sobre todo en el tiempo en el que el Señor ha permitido que nosotros obremos para su gloria. En la iglesia del 2021, en la iglesia del 2020, uno de los tiempos más controversiales desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista incluso con esta situación atípica de la pandemia, un tiempo histórico en el que estamos viviendo y un tiempo para el cual la iglesia está preparada. ¿Amén? Amén. Estamos preparados para servirle al Señor en todo tiempo. Sabemos las dificultades, sabemos lo peligroso de este tiempo, pero también sabemos y conocemos del gran poder de nuestro amado Dios. ¿Amén? Amén. Bendigo a cada uno de los hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de el Facebook, estrenando esta nueva plataforma para ponerla al servicio de Dios Altísimo y dejándoles saber a cada uno de ustedes que en la parte posterior de los comentarios de este video encontrarás la dirección y el lugar donde puedes venir a congregarte con nosotros, donde puedes venir a edificarte, a traer a tu familia buscando la sanidad y buscando alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Un grupo, una familia, un equipo de trabajo dispuesto para servirte, para ayudarte en todo tiempo, para enseñarte y para que juntos podamos glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores en este tiempo, nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a cada uno de los hermanos que puedan ubicarse en este texto bíblico maravilloso, Lucas 10, versículo 21, capítulo 10, versículo 21. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, conociendo esta palabra, instruyendo, meditando en ella y como siempre le pido por favor a toda la congregación su participación, que me den sus aportes, que hagamos de este estudio maravilloso algo grande para las generaciones futuras. Amén. Fue inspirada y fue escrita para cosas grandes y para este tiempo. Amén. Amén. Fue escrita, fue inspirada para la edificación de los santos y de la iglesia, por eso la leemos con regocijo. Dice la palabra del Señor. Jesús se regocija en el Espíritu. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, dice, se regocijó en el Espíritu, es decir, estaba en un momento de adoración, estaba en un momento espiritual, no andaba en labores de trabajo, él estaba en adoración con el Espíritu, y esto es maravilloso porque dice Jesús se regocija en el Espíritu. ¡Wow! Allí vemos la grandeza y el poder de esta fusión que hay allí. Dice, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, dice el Señor Jesús. Amén. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Y ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Creo que esta palabra era para hoy, ¿verdad? Amén. Fue escrita para hoy, amén. Está tan vigente en nuestra vida como la preciosa salvación de Cristo Jesús. Y dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Está hablando de los ojos espirituales. Recuerde que aquí está hablando netamente en un lenguaje espiritual, porque dice se regocijó en el Espíritu. Es por eso que esta palabra en el Espíritu, para quienes tienen el Espíritu de Dios, hoy está vigente. Amén. Y dice, porque mira, habla de un pasado y habla de un futuro. Dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon, ¿habló en qué?
en tiempo pasado. No había una comunión espiritual, había una visión natural. Estaban viendo naturalmente, no había espíritu, porque si no hubiesen visto la revelación. Gloria a Dios por usted y por mí, porque hoy vivimos por la revelación de Cristo Jesús en el Espíritu. Amén. Y dice, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿Cuántas veces se ha predicado y se ha hablado palabra y no hay personas que tienen la capacidad de discernir y de recibir en el Espíritu el mensaje que Dios está dando? Porque no están en el Espíritu. Diga conmigo, porque no están en el Espíritu. Debemos regocijarnos en el Espíritu con el Señor para recibir lo que es espiritual, ¿no? Dice el Señor Jesús, manifiesta su alegría, manifiesta su gozo por poder darle revelación a quien busca revelación. Diga conmigo, busco revelación del Padre Eterno. Busco revelación del Dios Eterno. En una iglesia cristocéntrica, en una iglesia donde Cristo Jesús, donde seguimos a Cristo Jesús, vivimos por la revelación del Espíritu Santo. Conocemos que cada historia, cada palabra, cada cosa que se enseña, como lo veíamos la semana pasada, está llena de la presencia del Espíritu Santo. Que aún en algo tan sencillo como una historia, como una parábola, hay una enseñanza. Que cada palabra profundiza, que cada palabra tiene una connotación que sirve al tiempo y al momento en el que la iglesia se encuentra. Por eso, quien vive por revelación, vivirá en la voluntad del Padre Eterno. Amén. Porque la manifestación y el fruto del Espíritu Santo es la revelación en el Espíritu. Es donde tenemos la capacidad de revelar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de desechar y lo que es de aprovechar para cada uno de nosotros. Seguido de esto sigue la parábola del buen samaritano, que es la base de lo que hoy vamos a estudiar o de lo que vamos a leer. Una parábola maravillosa, narrada por el mismísimo Jesús, y que hoy la vamos a ver desde una connotación muy espiritual y de mucha revelación. Allí hay una simbología que es la simbología que quiero que usted en el día de hoy, junto a mí, pueda escudriñar, podamos profundizar, podamos desglosar para ver lo que realmente este mensaje tan importante tiene o significa para la iglesia. Dice el 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjense algo. ¿Quién estaba hablando? Un intérprete de la ley. O sea, estamos hablando de un científico, estamos hablando de un doctor, de un estudioso, de alguien que no solo leía, que no solo vivía o que se movía, sino que interpretaba la ley. Estamos hablando de un alto nivel. Pero fíjense aquí, algo tan importante. Dicen las Escrituras que nosotros no debemos tentar a Dios, ¿cierto? Y mucho menos decir voy a probar a Dios. Hay gente que predica de probar a Dios. Y hay ocasiones bíblicas donde el Señor dice, probadme ahora en esto. Incluso habla de esto cuando habla de los diezmos y habla de las ofrendas, ¿no? Pero fíjate, quiere probar. No lo hace de una manera de enseñanza, de una manera constructiva, sino busca más bien como dejar en ridículo, dejar mal a Jesús al hacerle una pregunta, porque él conoce la ley y según la ley sabía qué era o cómo era la enseñanza que daba la ley con respecto a heredar el reino de los cielos o la vida eterna. Y él le dijo, ¿quién contesta? Jesús, diga conmigo, Jesús contestó. ¿Qué está escrito en la ley? O sea, imagínense esto. Ah, tú eres intérprete de la ley y me estás haciendo la pregunta, dime qué está escrito en la ley entonces. O sea, ¿acaso no tienes la respuesta? Allí inmediatamente Jesús sabía que él estaba buscando contender, que él estaba buscando generar una discusión para ahora en su sabiduría probar cuál era la grandeza de quien estaba allí, probar cuál era el nivel del que estaba allí. Dicen por allí en lenguaje natural que el que da el primer golpe pega dos veces.
Y quiso hacer esto, dar este primer golpe a Jesús. Diga conmigo, al Dios de la revelación, al dueño de la salvación. Dice, ¿cómo lees? Le pregunta, o sea, ¿cómo lees entonces? O sea, le hace una pregunta allí. ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo es que sabes tanto? ¿Cómo es que lees tanto, interpretas la ley y aún tú no sabes en qué se basa la ley? ¿O de qué se basa el reino de los cielos? Más específicamente, porque aquí ya sale de la ley para hacer el reino de los cielos, que es Jesucristo. Amén. Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con todo... dice la palabra, lo que dice la ley o lo que Él mandó a leer. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Jesús le contesta, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjense cómo resumió, y como lo dice la palabra al principio del Evangelio, cómo resumió toda la ley a una sola cosa: amar a Dios sobre todas las cosas y seguidamente, al igual que los mandamientos, amar al prójimo. O sea, no le dijo, miren la respuesta que pudo haberle dado, cumple toda la ley, porque si no cumples con toda la ley, aun si faltares a uno de los estatutos, serías culpable de toda la ley. No fue lo que respondió Jesús. Respondió Jesús con revelación, respondió con amor. Ama a Dios, al Señor tu Dios, sobre todas las cosas, y al amar a Dios sobre todas las cosas, hay respeto, hay reverencia, hay cuidado y hay cumplimiento de lo que Dios establece. Porque cuando tú amas, respeta. Cuando tú amas, tú buscas agradar a Dios. Y luego dice, ahora no solo lo hagan con Dios, sino hazlo con el prójimo. Y allí viene una segunda interrogante. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, fíjense, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ustedes se pueden imaginar, y allí lo podemos ver en la connotación que da esta palabra, el nivel de arrogancia que tenía este hombre. Se supone que un maestro de la ley, que un intérprete de la ley para esa fecha, era un hombre que recibía muchísima reverencia. Era una persona que todo el mundo lo tenía por sabio, que todo el mundo tenía cuidado de él. Yo me imagino el que estaba al lado de él, hasta para hablar, tenía que tener cuidado, porque era una persona que interpretaba, que sabía, que conocía la ley. Y él dice, para justificarse a sí mismo, dice las Escrituras, y le dice, ¿y quién es mi prójimo? O sea, no sé, de Dios sé, porque lo conozco a través de la ley, pero no sé quién es mi prójimo. ¿Es mi prójimo acaso aquel que no conoce de la ley? ¿Es mi prójimo acaso aquel que está en la prostitución? ¿Es mi prójimo acaso aquel que está en las drogas? ¿Es mi prójimo acaso aquel que está preso? O sea, para él no había o no cabía dentro de su ego la posibilidad de que hubiesen otros iguales a ellos, porque los de la ley eran los de la ley. Y era una clase totalmente aparte y no se mezclaban con nadie porque se supone que eran los sabios, los demás eran los ignorantes. Pero gloria a Dios por Jesús, que nos dio a nosotros sabiduría por encima de todo esto y escondió de los sabios todo eso para dárnoslo a nosotros. Amén. Aleluya. Dice, respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Oiga esto, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Amén. Ahora vamos a desglosar este texto en esta sencilla parábola con la que le contestó nuestro Señor Jesucristo a un intérprete de la ley. Pregunto yo, ¿sabría Jesús cómo responderle, el autor y consumador, el alfa y el omega, el principio y el fin, el eterno? ¿Sabría cómo responderle a él al nivel de la altura de un intérprete de la ley? Sí. Pero lo hizo con una parábola y con un ejemplo que no sé desde qué punto usted lo habrá estudiado en alguna oportunidad, pero que en este momento lo vamos a desglosar como al narrador de su propia historia, al narrador de lo que haría. Amén. Porque si nosotros vemos en esta parábola a Jesús, propio, el mismo que lo está interpretando, habla de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, descendía de un lugar a otro, pero fíjense lo que dice, descendía. Habla de un descenso. El ser humano tiene un crecimiento y luego tiene un descenso en su vida para llegar a la vejez y para llegar a la muerte. En medio de todo ese transitar sucede una situación. ¿Qué sucede? ¿Me ayudan? Una persona fue herida, ¿verdad? Cayó en manos de ladrones. Dicen que el enemigo vino ¿a qué? A matar, a robar. A matar, destruir. a robar, a destruir. Es decir, que este hombre cayó en manos del enemigo y fue golpeado, fue herido, fue maltratado por el enemigo. Es decir, que aquí ya no pasa sino de la historia, no pasa de ser un hombre, pasa a ser la humanidad entera que caminaba, y en su descenso, en el transitar por la vida desde que nacemos hasta que morimos, podemos caer en las manos del que roba, del que maltrata, del que hurta. Y luego dice, hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Dicen que la causa o la paga del pecado es la muerte. Una vez que el hombre ha sido tocado, una vez que la humanidad ha sido tocada por el pecado, por el ladrón, por la muerte, ¿cómo queda? Medio muerto. Queda como zombie, porque respira, porque tiene signos vitales, pero no tiene vida. Está triste, está perdido, no desea vivir, se siente miserable, está destruido por el mundo, ¿sí? Entonces allí vemos en esto que ese hombre o esa humanidad es atacada por los ladrones, es dejado medio muerto. Y dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote según la Torá? ¿Lo tienen? Es como el pastor, era quien se encargaba de la expiación de los pecados, de consultar a Dios, de presentar las ofrendas, de enseñar la ley, y esto representaba al mismo intérprete de la ley, representaba a la religión. Recuerda que la vez pasada hablamos de dos cosas que son súper peligrosas para la iglesia. ¿Cuál es? El legalismo, y el otro es el libertinaje. Allí la representación de ese sacerdote de la ley dice que él conocía mucho la ley, pero no había amor como para extenderse a ayudar al que estaba caído, al que estaba en pecado. Él simplemente conservó su posición, pasó de largo y no miró la situación que había en este lugar. Representación del legalismo, de la religión, de quienes viven por religión, de quienes entienden y piensan que en un culto lo que vale es solamente lo que se dice y no lo que se hace. Cuando Jesús vino a mostrarnos que Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Y servir significa inclinarnos a lavar los pies de aquel que está cansado del camino y necesita la ayuda. Amén. Luego dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora, ¿qué representaba un levita para la iglesia en ese tiempo? Se encargaban de todo lo... Eran los que se encargaban de todo el protocolo, no tenían tierras, no tenían nada, ellos solo se encargaban del protocolo de la iglesia. Eran levitas. Yo siempre hago un chiste con esto y digo, ellos levitaban a todos, levitó también al pobre samaritano.
Le evitó, lo dejó allí, porque lo mío es solamente atender las cosas bonitas de la iglesia, atender que la iglesia esté bien, atender que todo marche bonito, que las cortinas estén en buen orden, que las ofrendas lleguen bien, que las administremos, pero todo lo demás no me interesa. Entonces allí vemos al facilismo o al que es libertino, que no le importa nada. Yo siempre y cuando cumpla con ir a la iglesia y siempre y cuando yo cumpla con lo que a mí me dicen allí, todo lo demás no me interesa. Así de sencillo. Y allí el Señor Jesús nos muestra estas dos vertientes: el legalismo extremo y aquel que simplemente, yo soy cristiano, son cristianos light, pero no le ponen el corazón a la obra ni el trabajo a la obra. Entonces estos levitas le evitan también al hombre y lo dejan allí botado, y no me interesa cuál es tu situación, no me importa por lo que esté pasando, simplemente si fuera algo de la congregación o si fuera algo de la iglesia o si fuese un hermano de la iglesia, entonces yo te atendía, porque bueno, ese es el trabajo que a mí me corresponde. Luego dice, pero un samaritano, diga conmigo, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Samaritano o Samaria es una de las ciudades bajas, un lugar donde se vacacionaba tranquilo, pero que significa tutor y que significa bajo el cuidado de Dios. Diga conmigo, aleluya. Había alguien que tenía una visión de cuidar, había alguien que tenía una visión de proteger. Recuerdan que leímos Isaías 61:1 y que fuimos ungidos para ser samaritanos. Diga conmigo, fuimos ungidos para ser samaritanos, para tutorear, para estar pendiente y para estar bajo el cuidado de Dios. Y dice, samaritano que iba camino, vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia, es decir, fue movido en el espíritu a misericordia, acercándole vendó sus heridas. ¿Recuerdan lo que decía Isaías 61:1? Que Él nos ungió a nosotros para vendar al quebrantado, para declarar apertura de cárcel, para traer alimento. Es decir, aquí entonces estamos viendo la representación de un Dios de bondad, de un Dios de amor, que se refleja en esta historia como aquel que no era sacerdote, que no era levita, pero que estaba pendiente de traer misericordia al pueblo. Amén, aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Fíjense algo, aquí muy importante. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice, echándole aceite y vino. Representación del aceite, Espíritu Santo. Amén, la unción del Espíritu Santo. Y la representación del vino, la sangre que limpiaba. Este vino era un vino fermentado que se utilizaba como alcohol, que se utilizaba para desinfectar. Esto lo sabía todo el mundo. Esto era una caja de primeros auxilios que tenían las personas de esa época. Así como usted tiene en su casa el alcohol, las benditas, tiene todo para atender las primeras heridas de una persona o de sus hijos o de algún familiar. Así ellos, cuando viajaban, llevaban aceite y llevaban vinagre, porque al surgir la picadura de un insecto, el romperse por caer una caída o algo, ellos desinfectaban con el alcohol o con el vino avinagrado y luego untaban el aceite para que la herida no se contaminara y se sellara. Pero fíjense que Jesús lo dice al revés. Dice que primero le puso aceite y luego le dio vino, le aplicó el vino. ¿Se equivocó Jesús? No, porque es una representación gráfica espiritual de lo que Dios hace con nosotros. Primero un trato del Espíritu Santo, una unción del Espíritu Santo, y luego un proceso de desinfección de nuestra vida, un proceso de limpieza de nuestra vida. Pero si primero no es por el Espíritu, no hay forma de que se cambie al ser humano. Si no es el Espíritu Santo el que trata con él, no hay forma legal de leyes, de estatutos o de normas que puedan cambiar a un pecador. Amén. Primero tienen que ser tocados por el Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo nos lo está diciendo en esta parábola. Es el Espíritu Santo el que tiene que tocar a todo el que está vendado, a todo el que está enfermo, a todo el que está quebrado, para que luego sean limpiados y transformados en la vida eterna de Cristo Jesús. Aleluya, bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya. Dice
y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Es decir, no mandó a otro. Él mismo, Dios, vino a la tierra, se hizo hombre y pagó en la cruz del Calvario para levantarnos en su cabalgadura, llevarnos sobre sus manos, llevarnos sobre su vida, para darnos vida eterna y verdadera. No mandó a otro, lo hizo Él mismo, nos puso en su cabalgadura y nos llevó, y dice, lo llevó al mesón, representación de mesón, la iglesia. Diga conmigo, somos el mesón. Somos el lugar donde Cristo Jesús va a traer en su cabalgadura a las almas para que nosotros tengamos el trabajo de cuidar por él. Amén. Dice, y cuidó de él. Otro día al partir, no dice ni siquiera al otro día, no dice horas después, sino dice otro día. Al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuidádmele. ¿Cuántos meseros hay aquí? Santo, aleluya. ¿Cuántos meseros hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. ¿Cuántos esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos esperan que Él regrese al mesón a buscar a todos los que han sido robados, a todos los que han sido maltratados, y que usted y yo, que hemos sido restaurados y se nos ha dado un ministerio de servicio y se nos ha dado un ministerio de liderazgo, estemos aquí para recibirles, cuidarles hasta que Él regrese? Porque Él ya pagó. Dice que Él pagó por adelantado, pero dijo, aún así, si hay otro gasto, estoy dispuesto a pagar por el quebrantado, por el enfermo y por el pecador. Cuídenmelo, que yo pagaré todo cuando regrese. Amén. Gloria a Dios. Esta es la visión cristocéntrica de una congregación. Entender que el trabajo del samaritano es el trabajo del mismísimo Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a restaurar, a salvar, y quien vino a dejar como garantía su palabra y su promesa para decir, cuando regrese nuevamente por la humanidad, cuando regrese por la iglesia, cuídenlo, y si hay algo más que pagar, yo, el Cristo de la salvación, lo voy a pagar. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. Cuídenmelo y yo pagaré todo cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aún así, cuando le había explicado con manzanita, cuando le explicó cada cosa, volvió nuevamente a hacerle la interrogante. Y él respondió, él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Santo el Señor. ¡Qué maravilloso! Es cuando nosotros podemos leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras con un espíritu de revelación, entendiendo el significado maravilloso de cada una de las enseñanzas de Cristo Jesús para la iglesia. Y aquí nos deja la base de lo que hemos venido hablando en esta congregación y de lo que hemos venido enseñando a través del Espíritu Santo. Cómo no se trata de la religión, cómo no se trata del legalismo que está vacío. Mire, el legalismo, la religión se hace dura, se hace fuerte, critica, lo decíamos en algunos mensajes anteriores. Y yo sigo insistiendo en esto. Si tenemos algún problema con los hermanos que se han ido de esta congregación, si es necesario ir a buscarlos, brindarles un café y pedirles perdón, aun cuando ellos hayan fallado contra nosotros, vamos a hacer. Mostremos la misericordia de Dios. Entendamos que muchos de ellos han sido atacados por los ladrones del mundo, por el enemigo. Que muchos de ellos están enfermos y que nosotros quizás le hemos aplicado de acuerdo a la normativa antes el vinagre y les ha ardido. Le hemos aplicado antes el vino, el alcohol, y les ha dolido. Pero primero es el Espíritu Santo y movernos en la misericordia de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo nos habla de una iglesia
para este tiempo bajo una revelación en el Espíritu Santo de una manera muy diferente a lo que han predicado. No sé cuántos han oído esto desde el punto de vista en el que hoy el Espíritu Santo nos lo está mostrando. Porque siempre nos enseñan esta parábola, esta historia desde otro punto de vista, con otra connotación. Pero allí vemos a Jesús hablando acerca de Jesús. Aquí vemos a Jesús hablando acerca del reino de los cielos. Y cada palabra con su simbología y su significado. Este significado está desde antes, no desde después. Es decir, no se puso esta historia, o no se presentó esta historia sin una base o sin un fundamento, y sobre todo la simbología. Es muy importante la simbología cristocéntrica en la iglesia de este tiempo, saber qué significa cada cosa. Por eso cuando nosotros preparamos un mensaje, cuando nosotros hablamos de un mensaje, cuando nosotros escudriñamos un mensaje, debemos buscar la revelación a través del Espíritu Santo. Porque la palabra fue hecha o fue diseñada para instruir, para redarguir, para prepararnos, para formarnos, para edificarnos, y todo inspirada por Dios bajo su revelación. El logo hay que tener un rema profundo para poder escudriñarlo. Si no, simplemente una historia, simplemente un libro o simplemente palabra. Hay que buscar esa revelación en Cristo Jesús. Cuando observamos nosotros en esta parábola a Jesús hablándole a este maestro, a este intérprete de la ley, y llevándolo a una visión diferente. Yo me imagino cómo el nivel de arrogancia de este hombre sale cuando en el versículo 37 vemos, dice, y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, lo entendiste, lo comprendiste. Entonces, sencillo, ve y haz lo mismo. Allí está extendiendo el mandato y vamos nuevamente a la gran comisión. Ve, ir y hacer discípulos en mi nombre, enseñarle lo que yo les he enseñado, no cualquier otra cosa. No te vayas a enseñar de ley, no te vayas a interpretar la ley. Ven simplemente a amarlo, a decirle, aquí hay vida eterna y en abundancia. Ven a Cristo Jesús, ven, vamos a sanar tus heridas, vamos a limpiarte, vamos a enseñarte, vamos a restaurarte para que puedas vivir plenamente sano en Cristo Jesús. Y allí se sana su matrimonio, se sana su vida, se sana todo, porque siente y conoce el verdadero amor de Cristo Jesús en su vida. Este tiempo necesita del amor de los samaritanos. Este tiempo necesita de una iglesia movida a misericordia, de una iglesia capaz de abrazar, de una iglesia capaz de restaurar, de una iglesia capaz de decirle a los pecadores que están allá afuera, ven a este lugar, no te vamos a criticar, no te vamos a destruir, no te vamos a cuestionar, te vamos a enseñar a que vivas libre y en abundancia, como vivo yo y como vive mi familia y mis hijos. Dice que si tú quieres ver el testimonio de un pastor, ver el testimonio de un cristiano, que mires a su familia. Si ves a una esposa amargada, a unos hijos tristes, y ves a una persona que están apagaditas, ya sabes que ahí no hay amor, no hay misericordia. Puede haber legalismo, puede haber muchas otras cosas. Suele suceder, lamentablemente, que a veces los peores testimonios son los hijos de los pastores. Suele pasar en Venezuela, Priscila. Aquí no. Porque ahogan con reglas, con normativas, con cosas que se han interpretado, no son revelación de Dios. Y allí se ahoga la familia, se ahoga la congregación, a los líderes, ponen más peso del que pueden llevar, son obligados a hacer cosas que no son bíblicamente establecidas, y que esto lamentablemente hace un profundo y terrible daño a la obra de Dios. Por eso Cristo Jesús dijo que toda la ley, todos los profetas, toda la Torá y todo lo que estudiamos allí se condensan y se van en una sola cosa: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. En eso se basa toda la ley y todos los profetas. ¿Es importante la ley? ¿Es importante la Torá? Debemos estudiarla, claro, porque es la base fundamental de lo que hoy somos en Cristo Jesús. Si no hay ley, no sabemos apartarnos del pecado. Si no conocemos las cosas malas, no sabemos apartarnos de las cosas malas. Y dice Proverbios que el avisado, el inteligente, el enterado, el revelado ve el mal
y se aparta. Pero si no sabemos qué es lo malo y si no conocemos la historia, entonces lamentablemente no podemos vivir en la plenitud de la libertad de Cristo Jesús. Debemos ser conocedores, tener conocimiento, ser irreprensibles, dice la palabra. Porque sabemos y conocemos las Escrituras, sabemos la Torá, pero también tenemos el discernimiento en Cristo Jesús para saber cómo aplicarla y cómo usarla para bien y para la edificación de los santos y no para la destrucción del pueblo y de la iglesia. Porque la palabra, así como tiene poder de dar vida, también tiene poder de dar muerte. Es dependiendo de cómo la utilicemos. Y también dicen las Escrituras que es una de las armas más poderosas que hay, o la más poderosa. ¿Por qué? Porque es capaz de penetrar y de llegar hasta los tuétanos. Es una espada de doble filo. O sea, no hay por donde se salve, por donde usted le dé, por allí corta. Y es importante que esa palabra y que eso que el Señor nos ha entregado a través de su Hijo Jesucristo sea utilizada para la edificación y el provecho de los santos. Diga conmigo, repita conmigo: no ser como los sacerdotes de la ley, que solamente ponían normas y estatutos. No ser como los levitas, que le sacaban el cuerpo a todo y solo hacían lo que les correspondía. Es ser como Jesús, capaz de ir al sacrificio por el amor del cumplimiento de lo establecido en la palabra. No es conocer la palabra, es hacer la palabra, ser hacedores, no oidores de la palabra. Porque la fe sin obra es muerta. Para que haya acción, para que haya vida, necesita obra. Y esa obra es la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la cual estamos dispuestos a hacer y en la cual estamos dispuestos a movernos. ¿Cuántos están dispuestos? Yo lo estoy. Señor Padre Celestial, síguenos usando, amado Dios. Y aquí, amado Dios, a esta iglesia preciosa, la cual hoy una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. En esta sencilla palabra y en esta sencilla enseñanza que nos has entregado. Movernos, Señor, por tu amor, con tu visión, con tu mirada, con tu misericordia. Llénanos cada día, Señor, como familia de misericordia, de amor. Permítenos, Señor, ser esa iglesia de restauración. Esa iglesia preparada, Señor, para llevar a través del Espíritu Santo la purificación y la vivificación de las vidas en el precioso y hermoso servicio, Señor, del cual precede, amado Dios, tu sacrificio en el Calvario. Que no sea en vano, Señor, cada gota de sangre derramada por ti, amado Dios. Que nuestro corazón, Señor, sea un corazón dispuesto, un corazón de samaritanos, Señor, para hablar de tu amor, Señor, para restaurar, Señor, para sanar a aquel que está a la orilla del camino. Permite, Señor, que nuestra mirada sea hacia Él. No permitas que se desvíe, Señor, nuestro propósito dentro de la iglesia. Oh, gracias, Dios, por el entendimiento y la revelación sencilla que nos traes. Gracias por tu preciosa palabra, porque ella nos edifica, Señor. Hoy, desde la Iglesia Hispana de Miles Vive, Señor, nos comprometemos, amado Dios, a mirar a la orilla del camino, Señor, con los ojos de misericordia de Jesucristo. Gracias por esta palabra que nos has instruido. Gracias por lo que nos has entregado. Hoy este mesón está abierto. Hoy este lugar está abierto para que tú, amado Dios, amado Señor, puedas traer a aquel que necesita la restauración, aquel que necesita, Señor, la unción del Espíritu Santo, el vino nuevo de salvación que es la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, para ser purificados, Señor, con la cual fue pagado el acta que había en contra de nosotros y de tu iglesia. Hoy bendecimos tu santísimo nombre y te damos gracias. Gracias, Señor, por acercarte a nosotros, por vendar nuestras heridas, Señor, por entregarnos al Espíritu Santo para revelación y para guía, por traer tu vino nuevo, Señor, por ponernos en tu cabalgadura y llevarnos de la mano, Señor, porque no podemos caminar y no sabemos caminar solos.
Gracias, Señor, porque pagaste por adelantado mi restauración, mi vida, mi salvación, Señor, y la de mi familia. Y extendiste tu promesa a toda mi casa y a todas mis generaciones, la cual yo recibo, Señor, acepto y la cual reclamo, te mando. Que cada uno de los miembros de mi familia, de mis generaciones, estén a tu servicio, Señor. Y que ninguno pueda ser tocado, Señor, por el ladrón, por el que confunde, por el que arrebata, por el que daña, por el que destruye, Señor. Gracias por darme el mesón, gracias por darme la iglesia, donde estoy siendo cuidado, donde estoy siendo sanado y donde estoy siendo alimentado, Señor. Oh, gracias, Jesucristo, porque te detuviste en el camino y extendiste tu misericordia a mí y a esta humanidad, Señor. Oh, gracias, Señor, porque en ti hay sanidad, porque en ti hay confianza, hay seguridad. Y gracias porque si aún hiciera falta más, estás dispuesto, Señor, a pagar más por mí. Ahora, oh Señor, espero tu hermosa y preciosa venida. Espero el cumplimiento, Señor, de tu promesa. Permítenos cada día, Dios, estar preparados para honrarte y para recibirte. E ir a compartir contigo en la eternidad, Señor. Esa mansión celeste, esos lugares celestes donde nos bendecirás y levantarás a tu iglesia y a tu pueblo. Te adoramos, Dios de la creación. Te adoramos, Dios de la revelación. Te adoramos, Padre eterno. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey. Apláudale que Él vive. Apláudale que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias. Dios les bendiga.